Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Vamos a iniciar en este momento una plática con Gerardo Priego, él es presidente de Impulsa tu Desarrollo. De repente nos encontramos en Tabasco en una situación complicada en el tema de inseguridad, y cuando empezamos a buscarle las raíces, el origen, qué es lo que está pasando, bueno, nos sorprendemos de la capacidad que tendríamos nosotros, los habitantes de este bello estado, si nos comportamos como ciudadanos y nos involucramos en este proceso de darle la vuelta a lo que pasa en Tabasco. Si se puede, vamos a tener una plática aquí muy rica. Gerardo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Ileana, muchísimas gracias, Ileana, Gabriel, por invitar. La verdad es que coincido completamente con lo que acabas de decir. Creo que la gran posibilidad de Tabasco, no solo para salir de este bache, sino para ser la potencia que está llamada a ser, es que todos nos involucremos en lo que está pasando, ¿no? Y que está llamada a ser, bien dijiste. Sí, yo estoy convencidísimo que Tabasco, después de trabajar en muchas partes, la verdad es que compara uno lo que tenemos en Tabasco con muchas de las regiones de cualquiera de los continentes, y Tabasco tiene todas las ventajas. Es simplemente que los tabasqueños tenemos que organizar mucho mejor y hacernos cargo, la sociedad tabasqueña, el presente que estamos teniendo, y encauzar el futuro que queremos, pues, ¿no? Me parece importantísimo. Y es el momento. Me parece que cuando hay crisis, como la vieja frase de que cuando hay una crisis fuerte es cuando más oportunidades podemos tener si lo sabemos aprovechar, y creo que es el momento ideal para hacerlo. ¿Cómo involucrarnos, Gerardo? Mira, yo creo que hay muchísimas formas, hay muchas cosas que le preocupan a mucha gente en Tabasco. Yo veo tabasqueños muy preocupados y tratando de hacer algo, preguntando qué es lo que se puede hacer. En ese sentido, creo que hemos visto cómo emergen en algunas partes del estado, en Cárdenas, por ejemplo, ¿no? Cárdenas vive una situación muy difícil, como todos sabemos, por diferentes razones, pero hay grupos ciudadanos que se han organizado de manera muy natural, y ya hemos visto esa solidaridad entre los ciudadanos ante un fenómeno como la inseguridad muy positiva. O sea, los botones de pánico en las casas, las bocinas para llamar a los vecinos. Entonces ahí viene esa típica comportamiento mexicano en el cual cuando nos tocan a uno, nos tocan a todos, ¿no? Exacto. Y sale toda la comunidad, y han logrado evitar muchísimos problemas de delincuencia simplemente por la unidad y por la organización. Hay comunidades como la de Tamulté también, comunidad indígena muy importante de Tabasco, donde tú entras y ves las bocinas en las esquinas, y cuando hay un problema hay alguien que está llamando por las bocinas a toda la comunidad, y la comunidad sale y se defienden a sí mismos. Hay muchos ejemplos, pues, afortunadamente, los casos también donde la propia familia decide convencer a su colonia, y ponen una pluma para asegurarse, o ponen estos botones de pánico, o hacen rondines, hablando particularmente del tema de inseguridad, hacen rondines periódicos, se turnan todas las familias en hacer rondines, entonces se protegen a sí mismos, ¿no? Entre ellos cambian el lote baldío, le ponen una malla, le ponen luces, y estamos viendo que ese es un foco de posible infección hacia la colonia, pues se adelantan y evitan el problema. Entonces, yo creo que para la gravedad de la situación, porque creo que eso está muy claro, hay que pensar en cómo erradicar las causas que nos están generando esa delincuencia, esa inseguridad tan fuerte que tenemos en Tabasco. Llegar a los primeros lugares de inseguridad, como en robo con violencia, como en robo a transeúnte, como robo de ganado, lesiones dolosas, y el segundo lugar nacional en secuestro que tenemos pegadito al primero, que es Tamaulipas, me parece que habla de un abandono que hemos tenido como sociedad de nuestra responsabilidad de ser ciudadanos completos, de dejar solamente de vivir en Tabasco, sino ser un ciudadano completo, que lo que quiere decir es exigir mis derechos, cumplir mis obligaciones, solicitarle a las autoridades que cumplan su parte, yo cumplir mi parte como habitante, como ciudadano de esa colonia, de ese municipio. Y en esas causas abandonadas, causas de esta inseguridad, pues tenemos un abanico de razones. Hablábamos, por ejemplo, de que tenemos 1.100.000 personas en pobreza, según el Coneval. Uno no acumula 1.100.000 personas en pobreza en los últimos 3 años, ¿no? Tenemos 30 años que la sociedad tabasqueña ha abandonado esa parte, y hay que
erradicar ese problema. Entonces necesitamos pensar soluciones como sociedad y con los gobiernos para sacar a 1.300.000 personas de la pobreza. Esa es una presión social muy fuerte. Por supuesto, no quiere decir que alguien que esté en pobreza sea un delincuente, absolutamente para nada. Pero sí hay una presión social muy importante sobre una familia que está en la desesperación por no tener ninguna posibilidades. Y no es presión social como la que te imaginas de, ay, presión, no, son necesidades básicas, ¿no? Para comer, alimentos. O sea, hay 350.000 de ese 1.100.000, Ileana, que medio comen una vez al día, los que están en pobreza extrema. Entonces, 350.000 es un mundo de gente que está con esa presión todos los días. Y me parece que la sociedad nos tenemos que hacer cargo de eso a través de los gobiernos y nosotros mismos. Entonces, si le sumas que tenemos el primer lugar nacional en desempleo de la República desde hace 6 años más o menos, pues también es algo muy delicado. Si le sumas que tenemos el segundo lugar nacional en obesidad y el primer lugar nacional de obesidad infantil, y las principales causas de muerte de los tabasqueños son hipertensión y diabetes, pues ve lo que cuesta en salud correctiva atender eso, pero también que se nos están muriendo los ciudadanos, ¿no? No olvides el embarazo en adolescentes. El embarazo es delicadísimo, el segundo lugar nacional en embarazo adolescente según la Secretaría de Salud, y nadie, yo supongo que todo el mundo entiende que tener niñas teniendo niños pues no es algo positivo para ninguna sociedad. No, porque ¿quién los cuida a esos niños? Claro, ¿no? claro, y menos, y digo, ¿y qué capacidad o experiencia o posibilidad tiene esa niña de tratar adecuadamente a un niño que nace de ella, ¿no? Pero además, es el estado con el mayor número de jóvenes de la República Mexicana, Ileana. Eso, según el INEGI, eso es una enorme oportunidad si la aprovechamos. Entonces, esta sociedad tabasqueña tenemos que hacernos cargo de que tenemos a todos esos jóvenes, pero al mismo tiempo estamos en el número 31 en deporte, según la Comisión Nacional del Deporte. No hay suficientes espacios ni de calidad para tanto joven que está demandando estudiar y no estamos ofreciéndoles chamba porque somos el primer lugar nacional en desempleo. Eso lo tenemos que quebrar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer la sociedad tabasqueña para buscar opciones para esos chavos? Es importantísimo que esos chavos sean nuestro motor de desarrollo. Una oportunidad, por lo pronto y sean nuestro motor de desarrollo, porque los chavos son creatividad, iniciativa, ubicuidad, energía. Eso es importantísimo para desarrollar económicamente a Tabasco. No los podemos desperdiciar, porque si nosotros no los aprovechamos en la última franja del bono demográfico, esta es la última franja de muchos jóvenes en el país, termina en el 2025-2030 por el bono demográfico. Claro. Esa franja es Tabasco el que más tiene jóvenes en la última camada de muchos jóvenes del país. Entonces lo tenemos que aprovechar, porque si no lo aprovechamos nosotros, Gabriel, los que sí los están reclutando, principalmente en la Chontalpa, es la delincuencia organizada y la común, exactamente. Y es que a veces sentimos que son problemas ajenos, ¿no? Yo tengo mi vida. A alguien le toca, ¿no? No, a alguien le toca. Y como estamos viviendo la situación, nos toca ya a todos, porque que el lugar más inseguro para un niño sea su casa, ya es, a ver, sociedad, tenemos que salirnos de este círculo vicioso y ponernos a chambear todos, no es Gerardo, no es Gabriel, no soy yo, no son las diferentes asociaciones, somos cada todos. Quien desde su trinchera. No hay pretextos, no hay pretextos para no participar. Y tú un día me lo dijiste, es un tema de sobrevivencia, ¿no? Sí. Ya, o sea. Es que cuando uno ve, Ileana, que somos el primer lugar nacional de robo con violencia a transeúntes, o sea, ciudadanos que andan caminando en la calle, pues realmente las calles de Villahermosa, de Tabasco, se vuelven las más peligrosas del país, pero eso tiene solución. Esa es la gran ventaja. ¿Cuál es la diferencia entre el primer lugar nacional en secuestro, que es Tamaulipas, y el segundo, que somos nosotros? La gran diferencia es que quienes están acosando a los tamaulipecos son cárteles, son la delincuencia organizada, son las grandes bandas de este país que tienen ligas con las bandas rusas que están en Estados Unidos, con la mafia cubana, es mucho más, son armas largas, es mucho más compleja, es telecomunicaciones, es un conflicto entre cárteles que le pega durísimo a la sociedad tamaulipeca. Aquí no. Sí. Aquí lo que nos está ocurriendo a nosotros es delincuencia común. O sea, son tabasqueños que decidieron secuestrar tabasqueños o robar tabasqueños. Mucho por la perversidad del que genera el momento. Todas estas presiones. Tenemos 25 años en suicidios, Ileana y Gabriel. Eso tenemos que erradicarlo. Hay descomposición en la mentalidad colectiva tabasqueña que está llevando a nuestros jóvenes a suicidarse, pues, ¿no? Sí. Y eso lo tenemos que erradicar. Pero también
según la Asociación Nacional de Psiquiatría, tenemos 210,000 casos de depresión diagnosticada en Tabasco, más todos los que andamos por ahí que no nos han diagnosticado. Eso te iba a decir, que no nos pasen una pruebita porque quién Eso sabe. tenemos que romperlo, y para romperlo no es suficiente que esperemos que el gobierno lo haga. Los tabasqueños tenemos que sumarnos. Y en ese sentido, creo que poner un grano de arena, hay quienes pueden poner un grano muy grande, hay quienes pueden poner un granito, porque, bueno, el que tiene 2 trabajos o 3, bueno, puede poner un granito. Pero el que está más o menos bien en el grupo de ingreso medio puede poner un grano importante con su tiempo, no depende de dinero, depende de esfuerzo, de creatividad, claro. Y los tabasqueños tenemos, lo sabemos, como los mexicanos siempre lo decimos, los tabasqueños tenemos mucha creatividad. Bueno, usemos esa creatividad para tratar de darle la vuelta a esta situación. Involucrémonos. Oye, pero ¿yo cómo me involucro? Bueno, somos el 2º lugar nacional en matarnos borrachos, según los Centros Nacionales de Adicción Juvenil. Borrachos a machetazos, ahogados, chocados en un carro, a golpes, efectivamente. Entonces, oye, pero yo puedo hacer algo ahí. Claro que puedes hacer. Ahí están los centros de adicción juvenil. Primero aprende del tema y luego junta a un grupo de amigos, haz una asociación civil. Repito, no se necesita dinero, pero si quieres hacer cosas más grandes, busca. Nosotros, por ejemplo, como fundación orientamos, somos una incubadora de organizaciones de la sociedad civil para que la gente que quiere hacer cosas pueda asociarse con sus compañeros, pueda buscar fondos en lo nacional o lo internacional y se dedique a hacer cosas que le atraigan, que puedan componer. Por ejemplo, hablábamos ahorita de lo del alcoholismo, pero también somos el 4º lugar nacional en consumo de marihuana. En Tabasco se consume... muy chicos están consumiendo marihuana. Muy chicos, así es, desde los 11 o 13 años. Pero aquí se usa también la cocaína y se usa el anthrax. Alcohol. Entonces, pero el consumo más alto es el de marihuana. Ajá. Entonces, en esa lógica, bueno, atendamos el problema. ¿Por qué no nos metemos a eso? Y bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Tú puedes hacer mucho, aprende del tema, júntate con amigos que estén pensando igual de preocupados que tú y enfócate. ¿A dónde tenemos que ir? A un pequeño núcleo, un pequeño grupo, claro. Una comunidad. A ver, yo quiero concientizar a los chavos de Cunduacán de que no se metan a las drogas y de que hay opciones por otro lado. ¿Qué necesitas? Nada, organízate, ve a tocar la puerta a la escuela, aprende del tema, vuélvete un experto en el tema. En la fundación nos especializamos en inseguridad, pero porque era lo que nos estaba demandando la sociedad, necesitaba escuchar de prevención y nos obligamos en el consejo a meternos a aprender de inseguridad, pero realmente nos dedicamos a transformar habitantes en ciudadanos. Ahorita vamos a pasar al tema de la prevención porque eso es importante aprovechando muy que importante, estás aquí, claro. Pero también no nada más es esta parte del alcoholismo, la droga y demás, sino hablábamos antes de empezar esta plática sobre enseñar oficios. Generar, o sea, si tú preparas empleos a un chavo, ¿no? En los oficios, el plomero, el carpintero, que, híjole, de repente qué trabajo cuesta conseguir a alguien que venga y resuelva estas cosas. O sea, oficios, trabajo. Es que si vemos que uno de los orígenes de las causas de toda esta inseguridad es el desempleo. Ajá. 6 años en primer lugar nacional en desempleo y lo que hace, seguimos en primer lugar, pero aumenta, así es, sigue aumentando el número de desempleados. Entonces tenemos que encontrar soluciones prácticas. Y una de ellas es por qué no hacemos escuelas de oficios. ¿Qué tan complicado es que 10 personas que ya se conocen de hace mucho tiempo se organicen, se pongan en una asociación civil y digan, yo voy a hacer la mejor escuela de oficios del país aquí en Cunduacán, o en Balancán, o en Paraíso, o en Villahermosa? Oye, pero ¿cómo hago una escuela de oficios? Pues te juntas, tratas de ver por dónde vas a acceder primero para que te presten un salón en cualquier lado. Hay muchas organizaciones que lo podrían hacer efectivamente con ánimo, hasta empiezas voluntad, hasta en un parque, exactamente. Sí, están los Boy Scouts, los Oye, escuadrones. Necesitamos conseguir al mejor soldador que exista en Tabasco o en el sureste o en el país. Ah, bueno, a ese cómo lo vamos a traer para que nos prepare a 10 capacitadores soldadores en Tabasco. Con esos 10 vamos a dar clases de soldadura y vamos a sacar a los mejores soldadores del país aquí en Tabasco. Oye, ¿para qué se necesita soldadores? Trata de buscar un soldador que sea bueno, que llegue de lunes a viernes, que no abusen el precio. Estás mencionando algo fundamental, que no nada más es a los oficios. Y digo, aprovecho también la coyuntura porque con lo de la reforma energética y con todo lo que va a venir con otras empresas, están buscando mano de obra certificada. Claro. Y el tabasqueño común no está buscando certificarse. El que ya estuvo en Pozo, el que ya estuvo trabajando en la industria petrolera, no está buscando la certificación. Y hoy hay muchas herramientas para que puedan acceder a eso, que es lo que nos está pegando, porque es el primer punto, el primer núcleo poblacional que hoy no tiene trabajo, que hoy no tiene empleo. Y además estamos un poco en el peor de los dos mundos, porque
tenemos el primer lugar en desempleo, pero tampoco tenemos la empleabilidad adecuada a los tabasqueños. Empleabilidad. Esa empleabilidad consta de una cultura del trabajo, Gabriel. En otras palabras, hay muchas empresas en Tabasco que pagan mucho más por traer empleados de otro lado que contratar tabasqueños. ¿Por qué? Porque aún pagándoles viáticos, aún pagándoles casa, aún pagándoles ir a ver a su familia cada cuanto, es más rentable que tener tabasqueños. Entonces, ¿por qué? Porque al otro le dices, oye, mira, tenemos que entregar 100 tazas el viernes. No hay que dormir de aquí al viernes, porque hay que entregarlas, así las pidió el cliente. Y los que traen de fuera no duermen hasta que entregan las 10 tazas. El tabasqueño te dice, digo, no todos, pero el común te dice, ay, hermanito, yo a las 6 me voy a mi casa y ahí ves cómo le haces para tú entregar o págame el triple, porque si no, pues sí, nada más que te paguen el triple ya no fue buena la venta de las tazas. En otras palabras, respetar la fuente de trabajo, llegar de lunes a viernes, no llegar tomado, no llevarse el diésel, no robarse la libreta, una cultura de trabajo en donde todos respetamos nuestras fuentes de ingreso. Bueno, eso hay que meterlo en Tabasco. ¿Para qué? Para ser más atractivos a la contratación. Entonces, estas escuelas de oficio que no tienen mayor chiste más que voluntad, y viendo que tenemos empresarios importantes, sanos, positivos en Tabasco, bueno, haces un consejo de 30 personas donde hay algunos académicos, algunos empresarios buenos y las personas que tú decidiste para que hagan una escuela de oficios. Entonces, si tú puedes graduar 100 chavos cada 3 años o cada 2 años, estás haciéndole un enorme servicio a Tabasco. Positivamente, pero no puedes estar pensando, es que eso es chamba del gobierno. Que lo haga que lo haga alguien más. Real, Gerardo, así es, eso no es problema mío, que lo haga alguien más. El gobierno, ¿qué me vas a dar? ¿Qué vas a traer? Bueno, porque tenemos tiempo ahí. Vamos a la prevención. Y hay un tema importante, bueno, ya sabemos la realidad en la que estamos, como al inicio se los platicamos, parte de la solución tenemos que ser nosotros, pero sí hay que aprovechar que está aquí Gerardo para el tema de la prevención. Va a venir la gendarmería, se ha creado muchísima expectativa con que llegue, qué bueno, se agradece que llegue, pero hay mucho trabajo que se tiene que hacer. En lo social. En conjunto, o sea, la depuración de las policías, la fiscalía en la integración de las averiguaciones, ojo con los jueces que están dejando salir delincuentes, en fin. Ese tema en este momento no está en nuestras manos como ciudadanos, pero sí el cuidarnos y el sí, por lo menos, entender cómo podemos prevenir situaciones que nos pongan en riesgo. Y de eso te has vuelto experto, desgraciadamente, y no magnificar señor. También a ver si aprovechamos, ¿no? Sí. Que somos bien chismosos. Es muy importante, muy, muy importante. Ayer, por ejemplo, circuló esto que platicábamos antes, un chisme en los WhatsApps de que un carro andaba vigilando. Tomando fotos. Y la verdad es que los tabajeños tenemos que entender que si yo tengo la fuente adecuada para decirlo, o sea, yo estuve ahí, entonces yo lo mando. Entonces, sí. Mi hermana estuvo ahí, lo vio, entonces lo mando. La fuente es la Universidad Nacional Autónoma de México, la fuente es la Rectoría de la UJAD, la fuente es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Presente. Entonces, Diario Presente, claro. Oye. Por supuesto, si lo dice una fuente confiable, lo publico. O lo paso para que la gente esté prevenida. Lo copio y lo pego. Así es, pero los tabajeños además nos encanta el chisme, ¿no? Sí, entonces, y ser la fuente ser protagonistas. ¿no? Sí, ya todos son periodistas y reporteros. Me dijo mi prima de la tía que estuvo ahí, de la sobrina, no pasó nada, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que meterle mucha estabilidad, mucha tranquilidad. Vale mucho un aviso a tiempo con una fuente segura, pero desestabiliza mucho, es completamente inútil el hecho de circular información que no está confirmada. Fríos. Muy frío en un tema, porque recuerden además que te según... pique el dedo por copiar. Así es. Y WhatsAppear. Recuerden que según las encuestas de victimización del INEGI, Tabasco es el segundo lugar nacional como estado que más miedo tiene la población. Y en las de seguridad urbana del INEGI, el municipio del centro es el primer lugar nacional con temor del país. Entonces, teniendo esa realidad, cuando tú mandas un WhatsApp falso, estás generando simplemente una bomba que no tiene ningún caso. O sea, nosotros no necesitamos más miedo, lo que necesitamos es información real para controlar el miedo. Qué buena frase, no necesitamos más miedo. Para nada. A ver, cuéntanos en el tema frío ya de prevención. Prevenir. Ok, nada más déjame decir una última cosa. En temas de participación, hay gente que prefiere participar en las consecuencias. Por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo con los teapanecos, ellos quieren trabajar en las consecuencias de la inseguridad y no en el origen. Las consecuencias es hacia donde vamos con el tema de prevención. Por ejemplo, el nuevo sistema de justicia penal. Hubo 8 años para capacitar a los investigadores, a los policías, a los jueces. No se aprovecharon, pero la sociedad, como pasó en otros estados, como Chihuahua y Nuevo León, la sociedad se organizó para vigilar el proceso.
Entonces le informaba a toda la sociedad. Ya llevamos un año, y todavía no están capacitados todos los policías. Ya llevamos 2 años. Aquí los tabasqueños nos dormimos. Y pasaron los 8 años, y nos vinieron a capacitar 6 meses antes, un año antes de que ya entrara. Hay que darle seguimiento, por ejemplo, a los jueces, cuántos casos ven y de esos cuántos dejan libres. Claro, y porque a los expedientes que se integran en la fiscalía, cuántos se integran, cuántos llegan. ¿no? Claro, la Asociación Pro Justicia de Tabasco observa, que son ciudadanos, observa y dice y comunica a los tabasqueños que no hemos avanzado lo suficiente, o ya avanzamos lo suficiente, o ese juez ha sido muy positivo, o aquellos no están trabajando. Que son las consecuencias. Sacarlos del anonimato. Pero hay que ir a la raíz. Hay que atacar los dos, las consecuencias de la inseguridad y el origen de la inseguridad. Esto del nuevo sistema de justicia penal, esto de observar a los jueces, esto de observar a las policías, que ya hay organismos nacionales e internacionales que lo hacen, las unidades antisecuestro, observarlas y comunicarle a la sociedad, volverse expertos en esos temas para comunicarles. Se puede hacer en las causas y se puede hacer en las consecuencias. En el tema de las consecuencias, como lo que bien decía ahorita Ileana de los jueces, es muy importante que los tabasqueños sepamos, pero necesitamos tener grupos de tabasqueños especializados en esos temas. En la evaluación. Claro, y que le comuniquen a toda la sociedad cómo está. Así como hay gente que necesita meterse al deporte para que el deporte sea un éxito en Tabasco y nuestros chavos y la sociedad entera sea mucho más sana, así necesitamos tenerlo también en la supervisión de los policías. Tenemos 450 policías que no han pasado los controles de confianza. Necesitamos saber quiénes son, y eso necesita saberlo la sociedad y por qué están trabajando. Claro. ¿Por qué siguen ahí? Y por qué siguen ahí. Entonces, en prevención a mí me parece... Prevención. Nosotros calculamos en la Fundación, con toda la interlocución que tenemos con redes nacionales de prevención, que el 60% del éxito de que no te pase nada es prevención. Si habláramos de los últimos 10 secuestros en estos meses, uno puede ver que por lo menos 6 de ellos hubieran sido evitados con prevención. Entonces, si nosotros sabemos, a ver, ¿qué es lo que necesita saber una familia de prevención, una persona en prevención? Necesita saber de dónde tú te mueves, dónde vives, dónde trabajas y a dónde van tus hijos, de esos 3 lugares, suponiendo que esos son los únicos 3 en donde te mueves, cuáles son los puntos de riesgo, cuál es tu vulnerabilidad en esos 3 lugares en donde te mueves. Pues es que ubicar también, por ejemplo, de la casa quién es él o la que tiene mayor riesgo. Pues es mi mamá. ¿Por qué? Porque mi mamá está relacionada con un negocio, maneja efectivo, se mueve mucho en la ciudad. Bueno, pues a lo mejor sí, tu mamá es la de mayor riesgo. ¿Cómo hacemos para bajarle el riesgo a tu mamá? ¿En qué carro se mueve tu mamá? No, pues el carro de tu mamá es muy llamativo y es la que más circula. Hay que bajarle el perfil a tu mamá, porque además es una persona de ingreso medio bajo, no necesita aparentar para nada, algo que los tabasqueños tenemos mucho, que nos encanta tirar crema. El freseo a lo tarado. Tirar crema. Bueno, yo siempre digo que hoy es tiempo de lluvia, y cuando tienes lluvia, compras un paraguas, te pones una gabardina y corres cuando está la lluvia. Hoy es tiempo de inseguridad en Tabasco, tenemos que hacer que pase eso, hay que ponernos las pilas, hay que estar alertas, hay que bajar el perfil, hay que romper las rutinas, hay que bajar el perfil, hay que romper las rutinas y hay que disasociarse de lo que tenemos, si es que los que tengan mucho, pues, ¿no? O lo que aparentemos. Entonces, volviendo al materialismo. Es que esa es la parte que hay mucho gusto por aparentar algo que no eres. Así es. Los tabasqueños hemos tenido un dolor de blofeo. Cabeza. El blofeo es tremendo, pero llegó el momento en que entendamos que blofear lo que no tienes no sirve para nada más para que te roben. Sí. Entonces, póngase en los pies de un delincuente. Hagan el ejercicio. Si está en el semáforo y tienes una camioneta doble cabina de este año y tienes un Tsuru, ¿a quién irías a asaltar tú? ¿A la camioneta, Lobo, doble cabina, etcétera, o al Tsuru? Pues evidentemente vas a ir contra el de la camionetona, porque es una decisión económica. Híjole. Entonces tenemos que bajarle el perfil, tenemos que romper rutinas y tenemos que no ligarnos a lo que aparentamos. Entonces, si yo con trabajo puedo pagar esa camioneta, ¿para qué diablos tienes esa camioneta? Bájale al perfil, no llames la atención. ¿Por qué? Porque las bandas son locales, además. No es que vienen bandas de ninguna otra parte. Tabasqueños contra tabasqueños. Exactamente. Entonces están en casi todas las colonias también. En ese sentido, pues no te acuerdas del secuestrador que recientemente agarraron que vivía en el country, ¿no? Entonces ahí mezclado con ellos, ella era el presidente de la colonia. Y el tabasqueño, que es normalmente somos chismosísimos, ahí no somos chismosos. Ahí no nos metemos a averiguar quién es, por qué tiene tanto dinero, cómo. Pero eso lo tenemos que hacer. O sea, si de repente ve un tipo que cambia carro cada año, que tiene 8 carros, que vienen placas de Tamaulipas, que viene anda tan tranquilo por la vida en 20 camionetas.
a mí como vecino eso se me tiene que cerrar. Y además hay muchas formas de denunciarlo. ¿No? Hay la denuncia anónima, inclusive federal. Yo siempre sugiero denunciar. Pues el 089 es federal. El 088 es federal. El 088 es el federal. Así es. ¿Puedes denunciar? Yo siempre sugiero denuncien. También están el ejército, la marina, también están los locales. Yo siempre sugiero el federal. Pero hay formas y anónimas además, porque el tabasqueño es otra cosa, que somos muy bragados, pero a la hora de denunciar somos muy miedosos. Entonces, entiendo, pero entonces hagámoslo anónimamente en el teléfono del parque. Y tú puedes decir, habló Pato Donald, pero yo vi esa camioneta y yo esto. ¿Por qué? Porque los gobiernos necesitan la ayuda de la sociedad ahorita. Fueron demasiados años en que se dejó crecer. Y necesitamos ahora aportar los tabasqueños pero no es nada más por damas de la caridad, es porque nosotros necesitamos estar tranquilos. Nuestra sobrevivencia. Claro, es como una tregua, ¿no? O sea, en el sentido de, a ver, sí, ya estamos en este mondongo metidos. Ya la regó el gobierno, ya la regó la sociedad, ¿Cómo salimos de ella? Ya la regamos todo. Bueno, momento, pausa y cómo salimos. Entonces es siendo ciudadanos, participando, ayudando de preferencia a la parte de los jóvenes, ¿no? Sí. Que son que la siguiente generación. Que son los que están siendo cooptados y los que están más vulnerables. Así es, involucrarse en general. Denunciando cualquier cosa, dando seguimiento a cosas extrañas. A cosas extrañas y a qué está pasando en las fiscalías, qué está pasando en el Tribunal Superior de Justicia, qué es lo que está pasando, activos, ¿no? Sí, sí. Y dejar de aparentar lo que no somos, que nada más nos ponemos en riesgo. Me parece que así es, no son tiempos de rutinas, ¿no? Hay que romper las rutinas, pero hay que hacer las tres cosas, porque luego alguien dice, bueno, yo ya le bajé el perfil, pero de todas maneras, yo vi a mi primo que le bajó el perfil, pero de todas maneras lo secuestraron. Sí, nada más que tienes que romper las rutinas también. Oye, pero yo como rompo la rutina, tengo que ir a trabajar todos los días, pues vas a tener que negociar algo. Si sientes vulnerabilidad, vas a tener que negociar algo para poder romper la rutina. Y tienes que poner de acuerdo con vecinos, ellos también lo tienen que hacer, cómo nos vamos al trabajo, cómo combinamos, cómo dejamos de hacer metódicamente lo que hacíamos. Porque, repito, muchos de los secuestros, muchos de los asaltos son previsibles si nosotros rompemos la rutina. Ahora, en el tema de los jóvenes, por ejemplo, pues muchas veces tus hijos traen un celular mucho más caro que el papá o que el de la mamá, pero no están conscientes que cada vez que sacan el celular en un Oxxo o en cualquier tipo de negocio, alguien los puede estar observando. Entonces, necesitamos poner esto de bajarle al perfil y la rutina, etcétera, a toda la familia, Gabriel, no nada más yo, el que estoy oyendo, sino toda la familia tiene que saber que si vas a la tiendita a las 10 de la noche estás corriendo un riesgo muy alto. Es el segundo estado donde más asaltan esas tienditas en el país. Entonces, sabes que si vas a ir a determinada zona de la ciudad, y eso sale en los periódicos, o sea, cuáles son los cruceros más peligrosos, cuáles son los municipios más peligrosos de los secuestros del último mes. Muchos fueron en Cunduacán y en Cárdenas. Bueno, ya sabes, y no necesariamente eran de ahí las personas, no, sino las carreteras, de otros municipios. Entonces, bueno, ya sabes cuáles son los municipios peligrosos. No te acerques si no tienes nada extraordinario que hacer por ahí, porque estamos en tiempo de lluvia. Y diciembre, además, es la temporada más alta de todo el año para robar y para secuestrar. Entonces, los tabasqueños tenemos que saber que hay que extremar precauciones. Los delincuentes, que también son tabasqueños, saben que tú vas a tener que andar circulando por las compras, por las visitas a la familia. Pues entonces, hazlo de manera en que no te arriesgues, hazlo en horas que no hay tanto tráfico, no vayas a lugares, como decíamos, aunque tengas que ir a comprar ahí, no compres ahí. Estamos en tiempo de lluvia. Los tabasqueños siempre creen que a ellos no les va a pasar. Ah, no, pues a mí no me va a pasar. Yo no soy... Yo no tengo dinero, yo no tengo... Quiero decirles que hace algunos meses atendimos a una familia que había sido secuestrado a su sobrino de un pochimovilero, o sea, por una cantidad de risa, pues, de risa para cualquier grupo de ingreso. Esto es lo que quiero decir. Es falso que estén robando y secuestrando solamente al ingreso alto de la población. Están robando al ingreso bajo, medio y alto. Y mucho es estar en el lugar equivocado, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, porque como bien dijiste, no es crimen organizado, no son bandas pensadas, es te veo vulnerable, tienes el perfil, vámonos. Parece, ¿no? Que tienes, entonces, así es. Parece que tienes el que exactamente. Entonces, híjole, pues cuidémonos, ¿no? Esas son parte de las innovaciones que vale la pena mencionar. Estas innovaciones han sido en los últimos 2 meses el robo a los bancos, o sea, había habido, pero ahora tenemos 3 muy seguidos.
donde roban a los cuentavientes. ¿Se acuerdan? Adentro del banco. No, bueno, pues es una característica de la que tenemos que estar alerta. Además, vean cuáles fueron los bancos. Uno tiene que definir alrededor de donde uno se mueve, dónde está la incidencia de delito previa. O sea, si yo vivo aquí, alrededor, en mi perímetro, podríamos decir, dónde asaltan alrededor de mi casa, porque mi familia tiene que estar consciente de eso, pero también alrededor de mi trabajo. Ahora, tengo el inventario de las cosas negativas de mi región, de mi área, pero también tengo que tener el inventario de las cosas positivas. Y las ventajas. ¿Dónde está? La vecina que me pueda ayudar. Exacto. El tío que me puede ayudar, dónde está la caseta de policía, dónde está el hospital, dónde está... ¿Cómo los correlaciono? Cómo los correlaciono y que mi familia completa sepa ese inventario de teléfonos de contacto. Un abogado de confianza. Oye, si ya ni nos sabemos los teléfonos. Ya ni nos lo sabemos, O sea, exactamente. yo me acuerdo porque del teléfono de mi abuela, pero no me preguntes el mío, o sea, no me los, ya, como es por el celular, no te lo sabes, También ¿no? tenemos que regresar a eso, a la Yo memoria. me acuerdo cuando yo vivía en la Ciudad de México, hace años, en la época de la universidad 1810. y demás. No, me decían, si tú vas sola en la noche, saliendo de clase, lo que sea, y te sientes en una situación de riesgo, llama la atención. O sea, ve y chócate con alguien. ¿Eso sigue funcionando? Sí, depende digamos, del tipo de banda y a qué te estás enfrentando. Lo que pasa es que es difícil saberlo porque si es un secuestro, a menos que traigas un tractor, es muy difícil pues que te libres con eso. Pero sí hay muchas veces en términos de robo en que sí funciona, porque le ganas el parpadeo, digamos, al asaltante, pues, ¿no? Pero hay un tema interesante en eso. La gran mayoría de los asaltos en Tabasco del robo no están siendo con armas de fuego. Precisamente habla de la improvisación del robo, ¿no? Agarran el cuchillo de la cocina y van y roban con eso. La poca aparición de las armas largas en los secuestros y en los robos. Entonces sí te da opción a eso, pero tienes que tener... A ver, la sorpresa no tiene que estar del lado de ellos para que puedas actuar. Control. Hay mucha gente que se está armando de comprar armas, sí. ilegales, ¿no? Entonces, la sugerencia que nosotros hacemos siempre es muy difícil porque tienes que estar seguro que la sorpresa no está del lado de ellos. ¿Dónde pueden contactar a la fundación? Estamos en las redes sociales y tenemos nuestra página también, fundacionimpulsa.com.mx, y estamos a las órdenes para poder entrar en contacto, orientar, asesorar. Repito, somos un grupo de 30 en el consejo, un consejo donde hay académicos, jóvenes, estudiantes, empresarios, una combinación de tabasqueños muy preocupados por hacer algo. Y estamos haciendo algo, pero pues tenemos una red de más de 1,500 amigos de la Fundación que ya han trabajado con nosotros en algunos temas de inseguridad o de activismo ciudadano en diferentes causas, y pues también este poder orientar pues nos ayuda mucho a hacer nuestro trabajo de incubadoras de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Oye, y la parte, con eso nos vamos. la parte de orientación sobre cualquiera de los proyectos que mencionaste, Gerardo. Si tengo ganas de impulsar a los chavos para un oficio, para que aprendan algo bueno, hasta deporte, lo que sea, también lo podemos hacer ahí. Sí, claro, es completamente gratis, además, todo lo que hacemos Perfecto. es gratis, afortunadamente. Nosotros recibimos fondos de la Unión Europea a través de Alemania, pero eso nos ayuda a poder tener una red internacional y nacional para poder ponerla a disposición de todo aquel que quiera hacer algo en cualquier tema. Eso Yo quiero enseñar cocina, señoras, para que puedan poner cocinas económicas. Adelante. A la gastronomía. Pues lo dices de broma, pero te lo prometo que sí. Que no, si la chava es gourmet, Oye, bueno, gracias, Gerardo, qué buena charla, qué agradable. Muchas nos das también un respiro y saber que sí hay posibilidades, saber que hay hay algo más allá que podemos hacer, que nos podemos involucrar como ciudadanos y dejar de estar de mártires y autoflagelándonos, claro que de que estamos mal, sino que de aquí para el real le pongamos mucha más energía y más ganas a sacar adelante a nuestra tierra, a nuestros seres queridos. Además, Gabriel, Tabasco es un estado muy sencillo comparado con Guerrero, Tamaulipas, Morelos. Podemos hacerlo. En términos orográficos. Pues, no, y tienes toda la razón. Entonces es relativamente fácil. Si los tabasqueños decidimos participar como nunca lo hemos hecho, participar completamente como ciudadanos, esto lo cambiamos en 5 años, pero hay que ponernos de cabeza los ciudadanos a comprometernos, a tomarlos como una chamba nuestra y trabajar con las autoridades el que lo pueda hacer y trabajar por su parte el que lo pueda hacer y con ligas nacionales el que lo pueda hacer, pero meternos de cabeza los temas. Esto no se va a resolver solo, ni va a venir nadie de ninguna parte del mundo a resolvérnoslo, ¿no? Había una frase que decía, preocúpate y barre tu banqueta,
Yo creo que aquí habría que cambiar un poquito ese paradigma y es ayúdale a tu vecino también a barrer la banqueta y al de al lado también involúcrate. Claro, ¿No? No nada más vayas con lo propio. Claro, y correlaciona. Es que los tabaqueños siempre nos hemos preocupado de la puerta de la casa hacia Eso adentro. es. Ni siquiera la banqueta, tu banqueta. Y no de la puerta de la casa No, hacia afuera. vamos hacia y afuera. lo que se nos descompuso, Gabriel, fue lo de afuera. Aparte de lo afuera. común. Si es que no sabes de quién vivía al lado. Claro. Entonces se descompone lo común y se meten a tu casa. Órale. Ahí es donde ya no me gusta. Bueno, entonces vayamos a componer lo común para que nadie se meta a la casa. Pero de si así nadie. funcionaba antes, éramos Respeto. Así funcionaba mejores antes, vecinos. exacto. Muchísimas Gracias, Gerardo.